Muy buenos días a todos mis amigos y amigas que nos escuchan a esta hora por este medio. Queremos agradecerles que están con nosotros y en este comienzo de audio sobre el estudio de las profecías de la Biblia. Y comenzaremos con este programa que nos llevará por diversos lugares bíblicos, proféticos, nos llevará al pasado, al presente y sobre todo al futuro para entender los tiempos que estamos viviendo. Será maravilloso y sobre todo edificante, así que no te lo pierdas este programa y este estudio. Bienvenido. ¿Te gustaría viajar en el tiempo? Si pudieras conocer el futuro, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría saber? ¿Acaso qué sería de tus hijos? ¿O con quién te casarías? Quizás de política, deporte o economía. ¿Dónde invertir? ¿Dónde apostar? Seguramente, como muchos, esto te interesaría. Quizás otros se preocupen por cosas como ¿cuántos años viviré? ¿De qué moriré? ¿Vendrá el fin del mundo? Sea cual fuere tu pregunta y tu inquietud, sí que hay formas de conocer el futuro y de viajar en el tiempo. La Biblia, la palabra de Dios, sí, esa que fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios, nos dice que Dios es el que revela el futuro y muestra a todos lo que ha de suceder pronto, siempre que haya el deseo de saber y prepararse. Le mostró el futuro a Noé, quien era un padre de familia. También se lo mostró a Nabucodonosor, quien era un rey. Y a nosotros, los de este tiempo, nos ha dejado reveladas las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. En la Biblia, Dios ha revelado las cosas que deben suceder pronto. Ha revelado el futuro del mundo, así como el futuro de su pueblo, de su iglesia. Y también se nos revela el futuro de cada uno individualmente, si se siguen ciertos cursos de acciones. Por ejemplo, en la Biblia se nos dice que a Noé se le reveló que vendría un diluvio, un catástrofe, un cataclismo en toda la tierra. Y se le reveló al menos con 120 años de anticipación. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, que vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré, quitaré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Empero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y dijo Dios a Noé, versículo 13, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17. Y yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos entonces aquí cómo el Señor revela a Noé lo que vendría, la causa, el porqué. Y por supuesto, sobre todo, lo más importante, le revela también cómo debe escapar de esa destrucción. ¿Por qué? Porque él sí tenía fe en Dios y por su fe, sus obras eran justas. Yendo un poco más adelante en la historia, encontramos también que Dios le reveló el futuro a Lot. Lot, sobrino de Abraham, le reveló que vendría fuego y azufre sobre Sodoma. En Génesis 19:12 dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos,
y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y también a sus discípulos el Señor le reveló que vendría la destrucción de Jerusalén, cuando vendría la abominación desoladora. En último, a nosotros también se nos ha advertido que vendrán guerras, terremotos, hambres, pestes, conflictos religiosos y políticos, engaños espirituales, y luego vendría el fin. ¿Qué cosas van a suceder pronto? El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en su discurso saliendo del templo de Jerusalén, y ante la pregunta de los discípulos contenida en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores, dice el versículo 8. En la profecía el Señor muestra no solo los eventos o cosas que deben suceder pronto, también nos revela la causa. Necesitamos entender la causa. Todos los desastres de la naturaleza tienen una sola causa: el pecado. Por el pecado de Adán, la naturaleza cambió a producir espinos y cardos. Por el pecado de la generación antediluviana vino el diluvio y el cambio de la geografía. Por el pecado de los habitantes de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y fueron destruidos. Y por el pecado de los líderes judíos impenitentes, Dios entregó a Jerusalén en manos de los romanos. Y en este último tiempo, por el pecado de los líderes cristianos, vendrá la destrucción sobre el mundo. Como lo dice Isaías 24, 4 al 6. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se infectó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Entonces, claramente en este pasaje bíblico y a la luz de lo que ya hemos mencionado brevemente, la destrucción que viene sobre el mundo, el castigo destructor que viene sobre el mundo, es como lo leímos allí en el versículo 5. Traspasaron la ley de Dios. Y eso lo podemos ver. Legalmente se ha constituido en cada nación leyes que son contrarias a los 10 mandamientos, al plan original con el que Dios creó al ser humano. Falsearon el derecho. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y rompieron el pacto. El pacto es sempiterno. No quieren obedecer la ley, los mandamientos de Dios. Por esta es la maldición. Así como Adán, por la desobediencia de Adán fue maldecida o maldicha la tierra, por la desobediencia de esta generación está cayendo maldición sobre la tierra. El para quién es la revelación. Parte 4. Leemos en Apocalipsis 1:1 que la revelación de Jesucristo que Dios le dio es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En esta palabra encontramos que Dios desea revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, como también lo dijo en Amós 3:7. La revelación entonces es para los siervos de Dios, para sus siervos. No simplemente para los que tienen larga data de servicio, sino inclusive también para aquellos que, aunque aún no han servido, están dispuestos a servir. Están dispuestos a dejar de servir al yo
o a otros intereses y servir a los intereses de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Juan 7:17, el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, que si queremos obedecer la palabra de Dios, Él mismo nos va a revelar su voluntad. O sea, aquí siervo no es simplemente ser siervo de larga data, sino también siervo de largo corazón. Un siervo no solo de largo corazón, sino también el que tiene la disposición de querer servir a Dios, de querer convertirse en un siervo. Dios le manifiesta la revelación de la profecía, la revelación de las cosas que van a suceder pronto. Así encontramos pues que Él, para quien es la revelación, es para los siervos de Dios, para los siervos de larga data y para los que quieran comenzar a ser siervos de Dios. Él les revelará sus secretos, sus más profundos secretos, las cosas que la gente no entiende porque no las puede entender, porque eso les parece locura. Esas cosas se las va a mostrar Dios y les va a dar entendimiento de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir, entendimiento de las señales que nos van a indicar el avance en esa dirección y entendimiento de qué hacer en cada momento para poder preservar nuestras vidas físicas y espirituales. Entonces, tú tienes que tomar la resolución. Si quieres entender las cosas profundas de las revelaciones de Dios, si quieres conocer el futuro, y no solamente el futuro general, sino tu propio futuro, tienes que estar dispuesto a ser un siervo de Dios. Parte 5. El para qué. ¿Para qué Dios nos da las revelaciones? No es solo por morbo o por filosofía que el Señor revela sus secretos a sus siervos los profetas. Lo hace para advertirlos y que no sean engañados, y para que se preparen de modo que eviten los castigos y la destrucción. Cuando Dios reveló a Noé que vendría un diluvio y que éste vendría causado por la maldad del hombre, también le dijo que construyera un arca con el que su casa fuese salva. Entonces aquí vemos que el para qué era para conservar un linaje fiel a Dios, a Él mismo, un linaje que tuviese la obediencia a la ley de Dios. A Lot se le hizo la misma revelación, la revelación del fin de Sodoma y la causa por la cual venía el fin. También se le dijo que debía salir inmediatamente para no sufrir su destrucción. A Noé se le dieron 120 años, a Lot no se le dio ni siquiera un año. Por otro lado, cuando Jesús reveló a sus discípulos que Jerusalén sería destruida, les dijo que estuviesen atentos a las señales, según lo dice Mateo 24, capítulo 24, desde el 1 hasta el 15. Les dijo una serie de señales que, dada una cierta señal, debían huir de la ciudad, sabiendo que había llegado su fin. Cuando nosotros vamos al capítulo Mateo 24, encontramos que estas señales iban a ser falsos cristos, iban a ser guerras, rumores de guerra, iban a ser pestes, enfermedades, iban a ser diversas señales que debían venirse. Inclusive vendría la persecución de los judíos sobre los cristianos. También debía verse la predicación del evangelio de Cristo por todo el mundo. Y la señal en cuestión, que sería la última, la clave, la que marcaría el momento en que debían huir de la ciudad porque venía su destrucción, era el ver la abominación asoladora puesta en el lugar santo. Eso lo dice Mateo 24:15. Y según Lucas 21, esta abominación eran los ejércitos romanos. De igual forma, a nosotros también se nos ha dejado la revelación del futuro. Viene el fin de este mundo y el Señor nos dejó en su palabra las señales, claves que debemos conocer
entender y estudiar para saber la cercanía de ese evento, para saber cómo debemos prepararnos, cuál debería ser el arca que debemos preparar. ¿Para qué? Para no perecer con los desobedientes. Parte número 6. La bienaventuranza de las profecías, de las revelaciones. Miren, Jesús dijo que había una bienaventuranza, una bendición a aquellos que estudiasen y obedecieran las cosas reveladas. Lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia, su nombre como tal significa revelación. Y en ese capítulo 1 de ese libro, en el versículo 3, dijo lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza, como acabamos de leer, consiste en leer o escudriñar o estudiar no solamente la Biblia, sino en especial las palabras de las profecías de este libro. ¿De cuál libro? Del libro del Apocalipsis. Hay que leerla, hay que leerlo, hay que leer este libro para recibir la bendición, para recibir la bienaventuranza, la dicha, la felicidad. ¿Eso qué significa? Bueno, que debemos aplicarnos al estudio de los libros de Daniel y de Apocalipsis, de los profetas menores, de todas las profecías de la Biblia, porque en cada una de ellas el Señor nos ha dejado porciones reveladas de su verdad, que una complementa a la otra y hacen un cuadro perfecto, hacen un hermoso rompecabezas de todas las cosas que podemos encontrar en relación a la profecía, en relación a los eventos que deben suceder pronto. No solamente hay que leer y escudriñar, sino hay que oír. Aquí oír no es simplemente el acto físico de escuchar, o sea, el acto físico de que el sonido entra, golpea en el tímpano, a través de las cadenas, los huesecillos, produce las señales eléctricas que luego son interpretadas por nuestro cerebro. No, va más allá de solamente ese acto físico. Va de escuchar, va de atender, va de poner atención con interés a la profecía una vez más. Pero luego la bendición se completa cuando leyendo, escudriñando, estudiando y entendiendo, entonces procedemos a guardar. Es decir, a obedecer, a poner por obra las cosas que están allí escritas, los mandatos que el Señor nos da allí, revelados conforme al tiempo. Porque la profecía no es simplemente, como ya hemos dicho, una revelación de eventos inconexos o de señales conexas que pueden ser también, pero sin ningún objetivo. El objetivo, como ya hemos estudiado, es que nos preparemos, que hagamos provisión. Como Noé hizo un arca, así como los discípulos huyeron de la ciudad, así como Lot salió de la ciudad, también nosotros debemos obedecer lo que se nos diga en cada parte profética, en cada señal, lo que debemos hacer para salvarnos. Allí se encuentra la bienaventuranza, y esa bienaventuranza, adivina, también es para ti. El objetivo de este estudio y los subsiguientes será analizar las revelaciones dadas para este último tiempo, de manera que al conocerlas y creer en ellas estemos preparados para reconocer y tomar decisiones correctas cuando veamos que las señales se cumplan. Estas decisiones serán de fe y de salvación, guiadas por nuestro entendimiento de las profecías y de nuestra confianza en Dios. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.